Ahora, cuando yo le hablaba de la el tema de la condonación, entonces era porque digamos que muchas fincas, el problema que no pagan es porque hay problemas internos dentro de las fincas. Ya tenemos por lo menos fincas que se entregaron a dos grupos diferentes, con diferentes formas de pensar, y entre ellos no se ponen de acuerdo, digamos, en cómo distribuir, digamos, o planificar el uso de la tierra en las fincas. Entonces imagínense, se condona esa deuda, entre ellos se vuelve más conflicto social. Entonces nuestra propuesta es primero reestructurar socialmente los grupos. Tenemos fincas, por ejemplo, tenemos una finca en Cobán, hasta el nombre es atractivo, se llama Finca El Desconsuelo, donde se le entregó a 288 familias originalmente. Y al año de estar ahí solo quedaron 28 familias. Entonces, ¿qué hicieron nosotros? Se fueron 90 y pico de familias con la tierra que se les había dado. Sí, se les dieron a 288. Perdón. Y quedaron solo 28. O sea que más de 200 familias se fueron. ¿Pero a dónde se fueron y con qué argumento? Se fueron porque la finca en primer lugar no tenía acceso. Tenían que caminar 3 horas. ¿Y por qué vendieron una finca sin un camino vecinal? Ese es el asunto, rural, ¿verdad? Que no se tenían los instrumentos para planificar la venta de esas fincas. No tenía acceso la finca. Segundo, no tenían agua potable. Entonces, al primer año que les vino el verano, no tenían agua para consumir. Entonces, las que se lograron quedar es porque establecieron un sistema de cosecha de agua de lluvia a través de aljibes, pero solo da para 28 familias. Entonces, las demás se fueron. Entonces, imagínense, les iba a condonar la finca a solo 28 fincas. Entonces, lo que hay que hacer ahí primero es reestructurar socialmente los grupos. Entonces, esta política primero reestructura socialmente los grupos. Luego reestructura territorialmente la finca. ¿Qué quiere decir eso? Esta finca, el 90% de sus suelos son para vocación de protección de los bosques. Entonces no pueden producir las familias ahí. Entonces estas áreas se les está desmembrando de esa finca para que sirvan áreas ahora para proteger los recursos naturales. Ahora hay que pagar para que siembren árboles. Ahora habría que... Con el INAV. Con el INAV tenemos un convenio, ya firmamos convenio con el INAV para que hayan incentivos a la reforestación, y los que aún mantienen bosque se les paga incentivos para que conserven esos bosques. Se hace un... ¿Y de eso vive el campesino? Y de eso va a vivir ahora el campesino, porque antes, bueno, no tenían forma de generar ingresos. No hay lineamientos para saber, vamos a ver, si esta finca llena estas características de la A a la Z, sí, al menos me atrevo a ir al campo y verla. Pero no compro algo a ciegas o no compro algo porque me den una comisión por debajo de la mesa, porque de entrada se compró una finca que tenía otro tipo de vocación, sí, no era agrícola, correcto. No había río, no había camino. Era lo que le decía, ¿verdad? Se está trabajando de manera reactiva en el fondo de tierras. ¿Reactiva o inteligente? Sí. Sin embargo, le quiero comentar que a partir de este año, el año pasado, sufrimos muchas críticas en el fondo de tierras bajo mi administración, porque el año pasado no se compró ninguna finca. Y no se compró porque necesitábamos primero desarrollar los instrumentos. Sin embargo, hubo mucha presión, mucha crítica, que no se estaban comprando tierra. Comprando viciado. Claro, no se podía seguir haciendo lo mismo. Como dice, si queremos resultados diferentes, aplicando el mismo método, es obtener lo mismo de siempre. De aquí yo no he escuchado que usted me diga, y entonces el MAGA o alguna otra dependencia por parte de ustedes viene y les da asesoría técnica, y entonces, ¿en qué momento entra a batear algún proyecto del MAGA? Usted viene, compró la tierra, cheque paribus, todo está bien, se va, se instala la gente, y como no se sabía la vocación, pero ¿dónde está el acompañamiento técnico para la gente? Digamos que anteriormente teníamos esta debilidad del acompañamiento técnico. Hoy por hoy... ¿Cómo no querían que fracasaran los proyectos? Sí, hoy por hoy, le comento, por eso le decía, hemos desarrollado 3 instrumentos. Un instrumento que se llama visita preliminar de finca, que con una visita los especialistas saben si esa finca tiene potencial o no tiene potencial. ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve se dice en buen chapín? ¿Sirve o no sirve?
Si la finca pasa este primer instrumento, hay un segundo instrumento que se llama estudio semidetallado de suelos y su capacidad de uso del suelo. Tomamos hasta muestras químicas del suelo para ver si no hay problemas de agotamiento, si no hay problemas de contaminación. Y eso, esté cerca de una mina y esté contaminado el manto freático. O aplicaron mucho fertilizante y está tóxico el suelo, o cuánto de esos suelos son para proteger los recursos naturales realmente. Entonces, cuando hemos pasado ese segundo instrumento, nos dice, aquí solo hay un área que sirve para producción agrícola. Entonces, tenemos un tercer instrumento que nos dice cuál es la capacidad de carga de esa finca, cuántas familias realmente soporta esa finca de acuerdo a sus suelos y a los servicios. Y entonces, con esos tres instrumentos, vamos a ordenar ahora la compra de las fincas para que sean realmente... Eso es a partir del año pasado para acá. ¿Se inician con las políticas públicas, digamos? Sí, como le comentaba, en abril, cuando yo tomé posesión, mi primer propuesta que le hago al Consejo Directivo es, tenemos que reestructurar la institución. Y comenzamos con un proceso de reestructura total de la institución, que nos dio como resultado esta agenda estratégica institucional que habla 2012-2025. Y aquí ya están todas las políticas institucionales. ¿Y qué hacer para que el próximo gerente general no venga y comience empíricamente o que o le cayó mal todo lo que usted dejó hecho y lo tire? Porque esta es una política que está aprobada por resolución de nuestro Consejo Directivo. O sea, ya no va a depender hacia dónde va a ir el Fondo de Tierras por un gerente, sino ahora por las políticas. Ya tiene el camino trazado. Ya está el camino trazado. Y a la par de estas políticas que comenzamos a generar todos los instrumentos. Esa fue una tarea que nos dimos duro el año pasado. Cambiamos políticas, cambiamos reglamentos, cambiamos manuales. Es más, hasta se cambió la estructura funcional del Fondo de Tierras. Y por eso era que se nos criticó mucho que no compramos tierras el año pasado, pero era porque teníamos que ordenar la casa. En el 2013 ya tenemos proyectado entrar a dar acceso a la tierra bajo estas tres líneas. Bueno, y le comentaba, y la tercera vía de acceso a la tierra, porque estábamos hablando de crédito, es arrendamiento. Esto es que anualmente se les da un monto para que arrenden tierras. ¿Cuánto les da el año? Miren, como le comentaba, este programa ya venía. Sin embargo, este año 2013 también se reestructuró y ya tenemos una nueva política de arrendamiento. ¿Eran 3.000 quetzales? No, eran 2.225. 3.000 era lo de Triángulo de la Dignidad, es otro programa. El tema de arrendamiento eran 2.225 anuales. Nuestro campesino, ¿qué puede arrendar por 2.225 al año? ¿Qué cantidad? Bueno, eso depende en la región que estén. Pero era lo que le decía, porque no es lo mismo, no es lo mismo, qué decirle yo, tener una manzana de tierras en los suelos cársicos, le llamamos los técnicos, o suelos muy jóvenes de la franja transversal o de Cobán, que tener una cuerda de tierras aquí en el altiplano occidental, donde son suelos la costa sur, que son muy buenos, profundos, volcánicos, o en la costa sur, que son suelos, bueno, en la costa sur tenemos también suelos muy buenos. Entonces va a depender el área en que estén. ¿No es muy poco el arrendamiento 2.225? Bueno, quiero comentarle que este año se incrementó es un estudio de que realmente qué pueden hacer, se incrementó a 2.550, pero va acompañado de asistencia técnica que antes no tenían, va acompañado de tecnologías, que ahí es donde hablábamos, el MAGA da la asistencia técnica, el ICTA, firmamos un convenio también con el Instituto de Tecnología donde nos está dando semilla mejorada, el ICTA. Bueno. Entonces el agricultor está siendo acompañada con todo esto. Y las que son fincas que son bajo crédito, también igual ahora están siendo acompañadas por el INAVA en temas forestales, por el MAGA en temas de asistencia técnica y por el ICTA por todo el tema de semillas mejoradas. Quiero comentarle... Para árboles, en este caso. No, el ICTA, semillas de frijol, maíz, para sus cultivos. ¿Las que tienen vocación forestal? Las que tienen vocación forestal, el INAO, hemos firmado un convenio con el INAO para que ellos sean los que acompañen estas fincas en asesoría forestal. Qué bien. Ya sea en manejo forestal, ya sea en reforestar o ya sea en conservación de los bosques. Entonces eso va a ser a partir de 2013 ya que hemos logrado ordenar. ¿Y cuántas fincas tiene ya que ordenó la casa? Digamos, que todo lo que hizo el año pasado fue ordenar la casa
y dejar este manual en donde el próximo no se puede perder, ¿verdad? Está estructurado qué pasos a seguir y avalado por el Consejo directivo. ¿Cuántas fincas tiene contempladas comprar? Ok, vía crédito tenemos programadas este año 12 fincas. 12 fincas. Estamos hablando más o menos de beneficiar 1.200 familias vía crédito. Vía arrendamiento de tierras, 75.000 familias. Estamos hablando de un aproximado, como les decía, depende en dónde son, de 50.000 hectáreas que van a ser, digamos, beneficiadas para el arrendamiento de tierra. Y vía adjudicación de tierras del Estado, tenemos programadas 7.000 familias que van a recibir este año su título de propiedad. Lo que está que pendiente. Están en posesión de tierras del Estado. Fuera de esto, mi pregunta casi inicial es, ¿todavía hay tierras del Estado? A nombre del Estado. A nombre y que el Estado no solo sea el titular, sino que sea el poseedor de la misma. ¿Todavía hay? Sí, todavía hay, principalmente las áreas protegidas.